Bueno chicos, vamos a seguir con el vídeo segundo de este tema y nos habíamos quedado aquí, si os fijáis, en el régimen de autónomo, ¿vale? El régimen de autónomo, de los trabajadores autónomos, es un régimen especial y está excluido de la relación laboral porque evidentemente le falta pues, algunas características que hemos visto, como por ejemplo el de la dependencia, no dependen de nadie, ni la retribución porque trabajan para ellos solos. Entonces, al ser así, se trata de forma diferente. Si os fijáis, viene ahí la página 96 arriba en el cuadro azul y se consideran autónomos. En principio, para ser autónomo hay que ser mayor de edad, es de lógica, y desarrollar una actividad por cuenta propia. Bueno, mayor de edad o emancipado. No viene aquí, pero lo digo yo, emancipado ya sabéis que es cuando uno antes de los 18 años vive independiente de sus padres, bien porque se casa, porque uno de los factores para emanciparse es haberse casado, o bien porque se le ha dado la emancipación el juez o sus propios padres porque tiene autonomía, por ejemplo, económica. Imaginar un futbolista con 16 años que se hace millonario con 17 y puede vivir independiente si tiene la suficiente madurez y sus padres lo consideran y el juez se lo concede. Por tanto, en ese caso también podría ser autónomo y aunque no tenga los 18 años. Y evidentemente hay que tener un negocio propio, es decir, por cuenta propia, como decimos, por trabajar para ti. Otro de las características para que sea un autónomo tiene que ser que en los trabajos familiares, tanto lo que es la cafetería, los bares, los típicos negocios que se tienen en familia, el cónyuge y los familiares obligan la ley ahora a que se hagan también autónomos. Esto significa que el cónyuge y los familiares se tienen que hacer autónomos porque si no pues se podría dar pie a posibles estafas o a intentos de engaño, porque imaginaros por ejemplo que a lo mejor una madre o un hijo que el padre le firma como que está allí trabajando pero luego no trabaja y le está pagando la seguridad social y luego no es cierto y luego tendría derecho a paro y todo eso. Entonces la seguridad social ha creado una ley que dice que le obliga a los familiares hasta segundo grado, que serían el cónyuge, que es la pareja, o el hijo o el hermano, si conviven en el mismo negocio y en la misma casa y dependen económicamente del empresario y del autónomo, también tienen que hacerse lo que se llaman autónomos colaboradores, ¿vale? Y otro de los que se encuentra también dentro del régimen de autónomos son los abogados, psicólogos, economistas que trabajan dentro por su propia cuenta, que son profesionales y que trabajan en un colegio profesional. Por tanto, se tienen que sacar el autónomo y pagarlo también, que eso ya lo veremos el año que viene, las formas jurídicas que hay, cómo se cotiza y demás. Y los administradores y los consejeros de las sociedades limitadas y sociedad anónima, que significa esto, SL significa sociedad limitada, SA sociedad anónima, cuando tienen el control de la empresa, porque tienen un tanto por ciento, más del 50% del capital, o tienen un control efectivo, también le obliga la ley, porque si no, la gente, pues si no se controlara a los administradores, se robaría mucho, porque son ellos los que responden en caso de que la sociedad vaya mal. Aquí faltarían algunos, hay más autónomos, por ejemplo, los escritores de libros, también la ley le obliga a hacerse autónomo y a determinados profesionales del mundo de la música y todo esto. Pero no vamos a entrar, solamente vamos a recoger los que vienen aquí en el libro, en negrita, y es lo que a nosotros nos interesa por ahora conocer. En general, que son gente que trabaja por ellos mismos, son mayores de edad, tienen un negocio propio y son colaboradores, familiares colaboradores, o trabajan en un colegio profesional como abogado economista o son administradores de una sociedad. Vamos a ver ahora las fuentes del derecho, que esto sí nos interesa también porque es importante. A ver, ¿qué significa fuente del derecho? Fuente es de donde nace algo, ¿no? Una fuente de agua, es donde nace el agua, pues la fuente del derecho es de donde nace el derecho del trabajo. Y entonces son las normas en las cuales se basa todo para saber cuál es el origen o de dónde vienen esas normas para saber obedecerlas y quién las ordena. Aquí hay que hacer una distinción. Esto sería una jerarquía, según veis aquí, en el sentido de que después veremos los principios del derecho, que hay un principio que se llama el de la jerarquía normativa. ¿Qué significa eso? Que las leyes tienen un orden. Las de arriba son más importantes que las de abajo y van en cascada, si os fijáis, lo vamos a explicar ahora. De tal forma que, en caso de que haya duda, siempre la que está por encima se impone a la que está por debajo. En este caso nosotros, como ya estamos en la Unión Europea, si os fijáis, por encima de la Constitución, que es la norma suprema que tenemos aquí en el Estado español, pues tenemos las normas de la Unión Europea, porque al pertenecer a la Unión Europea nos obligan
las normas que se hacen en Europa antes que las que tenemos aquí. Es una de las condiciones por las que, por ejemplo, los ingleses han salido con esto del Brexit, como sabéis. Ellos de lo que no aceptaban era que los europeos le dijeran lo que tenían que hacer en su país, en Bruselas, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, que se dijeran lo que ellos hacían en Inglaterra. Entonces, claro, esto ha sido algo que nosotros, todos los que pertenecemos a la Unión Europea, hemos aceptado de buen grado. Así que hemos aceptado que las normas europeas estén por encima de nuestros propios países, pues como condición para que todos pertenezcamos a la Unión Europea. Y como nosotros estamos dentro de la Unión Europea, pues la primera norma obligatoria para nosotros son las normas que vienen de la Unión Europea. Son obligatorias, evidentemente, aunque, bueno, se llaman directivas o reglamentos, no hace falta tampoco esto que pues, vienen ahí algunas, y lo que viene a decir es que son una norma mínima para todos los países, es decir, que todos la tienen que cumplir. Lo que pasa es que algunos la pueden hasta mejorar, por eso dice que es mejorable. Por tanto, es como un mínimo que tenemos que cumplir todos y luego de ahí, a partir de ahí, se puede mejorar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nosotros en materia de prevención de riesgos laborales se hizo una directiva en 1989, nos obligó a hacer la ley de prevención de riesgos laborales de 1995 y a raíz de ahí, pues nosotros tuvimos que hacer nuestra ley gracias a que nos obligó Europa a crear una ley para defender la seguridad, la higiene del trabajo y proteger a los trabajadores, ¿vale? Por tanto, la norma de la Unión Europea es la más importante, la segunda es la Constitución, y aquí vienen ya recogidos pues, derechos fundamentales para nosotros, derechos laborales, como el de la huelga, que está recogido en el artículo 28, o el salario y el convenio, que está en otros artículos de menos importancia, pero que también son derechos laborales muy importantes y que nos obliga, por ejemplo, a recibir un salario adecuado, que todos los españoles tienen derecho a un salario justo y al derecho al trabajo y a elegir el trabajo libremente. En fin, una serie de derechos que recoge nuestra Constitución y que también es importante. Los tratados internacionales serían la tercera norma en importancia después de la Constitución, que son unos convenios que se firman cada país con organizaciones internacionales. Aquí viene la Organización Internacional del Trabajo, OIT significa Organización Internacional del Trabajo. Nosotros tenemos algunos convenios firmados con eso, significa que tenemos también que cumplirlos, aunque no son obligatorios, son recomendables, pero siempre se intenta pues cumplir porque son, diríamos, como unas normas mínimas para todos los países que los ratifican esos convenios. Entonces nosotros estamos también ahí y también tenemos que cumplir esas normas. Después de los tratados internacionales vendrían las leyes que hacemos nosotros. Es decir, nosotros la Constitución nos obliga tiene unos derechos, como hemos dicho aquí, pero luego hay que desarrollarlos a través de leyes y nosotros el Estatuto de los Trabajadores es la ley fundamental que viene a digamos, desarrollar todos los derechos de la Constitución laboral. Por tanto, nosotros cuando tengamos que ver algún derecho concreto, normativa que regule algo, desde vacaciones, horarios, derechos laborales, tanto sindicales y demás, hay que buscar el Estatuto de los Trabajadores. Acordaros que es la ley más importante para nosotros. Luego, lo que pasa es que dentro de las leyes, si os fijáis aquí a la izquierda, en este cuadrito que no ha cabido, pues hay 4 tipos de leyes, que son unas que son, por orden de importancia, serían las orgánicas, que son las que necesitan la mayoría absoluta para aprobarse y que son las que desarrollan los derechos fundamentales de la Constitución. Luego están las ordinarias, que son leyes que necesitan solamente una mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los que están en ese momento y desarrollan otros derechos. Luego están los reales decretos legislativos, que son una suma de derechos, diríamos que intentan, bueno, derechos, una suma de leyes que lo que intentan es recoger conjunto de leyes y unificarlo. Por ejemplo, el Estatuto de los Trabajadores en sí es un Real Decreto Legislativo que ha juntado una serie de leyes laborales, y el Real Decreto Ley, que es el que hace el gobierno en caso de urgente necesidad, que es solamente para casos especiales, pero que luego tiene que convalidarlo el Congreso en el plazo de un mes. Bueno, todo esto ya os diré yo lo que entra para el examen más o menos, tampoco hay que saber sobre memoria, pero sí que hay que saber algunas cositas básicas, ¿vale? Porque hay que conocer un poco toda la jerarquía para saber cuál es más importante que cuál. De modo que por ahora llevamos las normativas de la Unión Europea, después de la Constitución, después los tratados internacionales, después vendían las leyes, y dentro de las leyes tenían las leyes orgánicas, las ordinarias, el Real Decreto Legislativo y el Real Decreto Ley, y finalmente vendían los reglamentos, que son un Real Decreto que aprueba el gobierno y que lo que hacen es concretar un poco más las leyes, ¿vale? Entonces estos son los reglamentos, son los que vienen a, diríamos, a hacer, también se pueden desarrollar también por los ministerios, por cada ministro o incluso por el Consejo de Ministros, porque lo que hacen es regular cuestiones del derecho de trabajo, que es lo que nos afecta de forma más concreta. Y a partir de aquí, a partir de esto sería lo que más directamente nos afecta a nosotros, a los trabajadores, porque
El sexto serían los convenios colectivos, que son los pactos que hacen los sindicatos y los empresarios, es decir, los representantes de los trabajadores, que son los sindicatos, y los representantes de los empresarios, que son las confederaciones de organización del trabajo. Y contrato de trabajo, que es lo que firmamos nosotros directamente con el empresario. Es decir, el trabajador firma con su empresario un contrato, y los usos y costumbres sería lo último, que no es una norma escrita, diríamos, porque son costumbres que a veces hay en los pueblos y en las ciudades de hacer algo de una forma y no tiene invalidez si hay una norma, pero si no hay norma sí que se pueden tomar como costumbre. Es decir, nosotros cuando empezamos en el tema del punto 7 y firmamos un contrato con nuestro empresario. Trabajamos por una hora, trabajamos por un dinero, hacemos una función. Por ejemplo, somos, pues, no sé, técnicos superiores de radiología, somos lo que firmemos con una empresa privada, con un hospital. Y eso hay que mirar siempre si hay un convenio colectivo que lo regula, porque los convenios son acuerdos de todo el sector de la, por ejemplo, de la sanidad o de la radiología, que todas las clínicas privadas de radiología pueden tener, por ejemplo, un acuerdo de cómo se trabaja, de cuándo se cobran las horas extras en domingo, de qué repercusiones tiene, de cuántos días se libran, qué exposiciones se tienen a la radiación, cuánto se va a cobrar por hora un festivo. Una serie de todos los pormenores que afectan a un convenio, y eso hay que buscarlo en unas direcciones que yo os daré, donde se puede, pues en Google ponemos directamente un convenio colectivo de la sanidad de la provincia de Málaga de radiología y puede salir el convenio, de tal forma que si hay una norma que nosotros hemos firmado en nuestro contrato y el convenio la mejora, nosotros tenemos derecho a la mejora, porque ahora veremos los principios laborales donde, según el cual, si hay una norma que mejora en nuestro contrato, se impone la mejora del convenio a nuestro contrato, ¿vale? Y nuestro contrato a la vez también puede mejorar el convenio, es decir, imaginaros que en un convenio se firma un sueldo de 1.100, por ejemplo, de salario base para un técnico superior de radiología, pero en nuestro contrato, porque nosotros somos muy buenos, porque nuestro empresario confía mucho en nosotros, hemos firmado 1.200. Pues sí, nosotros hemos firmado más que lo que dice el convenio y cobramos lo que nosotros hemos firmado. Por tanto, siempre que haya una mejora para el trabajador, se cobra lo que más le beneficie o lo que más le interese. Y finalmente, el uso y costumbre, hemos dicho que no es una norma escrita, pero sí que puede haber costumbres locales que pueden aplicarse en defecto de ley. Es decir, cuando no hay ninguna norma, se aplican las costumbres o los usos si los hay, ¿vale? Esta sería la jerarquía u orden de la aplicación de las normas. De tal forma que cuando hay discusión entre una u otra, siempre se aplica la que está por encima, ¿vale? Y ahora veremos los principios de aplicación del derecho laboral para que veáis cómo se aplican esta jerarquía y las leyes laborales, ¿vale? Un saludo, hasta ahora.